Bienvenidos alumnos, yo soy Claudia Salmón, soy JTP de la asignatura Introducción al Derecho. En esta semana 11 vamos a hablar sobre la unidad número 6 del programa, que habla sobre la interpretación, sus diferentes clases de interpretación, los métodos de interpretación y a su vez de la integración del derecho. Bueno, empecemos por la interpretación. Interpretar una norma significa establecer el verdadero sentido y alcance de la misma. Por lo tanto, lo que se busca con la interpretación es la finalidad de la norma. ¿Por qué se busca esa finalidad? ¿Por qué se busca interpretar? Se busca interpretar por una cuestión de que la ley puede ser equívoca o en algunos casos puede ser confusa. Entonces, para ello es necesario interpretar la norma y buscar el verdadero sentido de la misma, que no existe una contradicción entre lo que establece el espíritu de la ley y la norma escrita. Tenemos diferentes tipos de clases de interpretación. Según el intérprete, tenemos la interpretación legislativa, judicial y la doctrinaria, que la realizan o los jueces o los legisladores o bien los profesionales o los del derecho. Según la extensión o el alcance de la interpretación, tenemos una interpretación extensiva, estrictiva y aclarativa. Y también, según el método de la guía, digamos, podemos tener un método gramatical, histórico, sistemática. Existen diferentes tipos de interpretación. Entonces, para ello debemos utilizar, también se pueden utilizar diferentes tipos de métodos. Tenemos los métodos tradicionales, donde tenemos el método gramatical o filosófico, el método exegético dogmático y el método exegético o filosófico y el método dogmático o lógico sistemático. Y dentro de y también tenemos los métodos modernos, que tenemos el método de la evolución histórica y el método de la libre investigación científica. A su vez también tenemos concepciones antimetódicas, que no son consideradas como métodos de interpretación, pero sí, no son consideradas como métodos de interpretación, sino que contradicen, digamos, los diferentes tipos de métodos. Tenemos la escuela del derecho libre, la teoría pura del derecho y la teoría ecológica de Cossio. Bueno, y con respecto a la integración, podemos decir que se realiza la integración de la norma jurídica por una cuestión de que existen casos o situaciones que no están legisladas o no están regladas, entonces se busca la interpretación y la aplicación de otra norma que ya se encuentra dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Es el caso, por ejemplo, normalmente lo que se conoce como laguna del derecho. Tenemos un procedimiento para la integración. Ese procedimiento lo establece el Código Civil en el artículo primero, el Código Civil y Comercial de la Nación, en el artículo primero y en el artículo segundo. El artículo primero establece que los casos que los casos que rigen en este código deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables. Las normas conforme a la Constitución Nacional, los tratados internacionales de derechos humanos en los que la República haya sido parte. A tal efecto siempre se va a tener en cuenta la finalidad de la norma, los usos, las prácticas, las costumbres, las leyes análogas o los principios generales del derecho, siempre que se refieran a ella y que no sean contrarios a derecho. El artículo 2 de la Constitución del Código Civil establece que la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta las palabras, las finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados de derechos humanos, los principios y valores jurídicos de modo coherente con todo el ordenamiento jurídico. Teniendo en cuenta este procedimiento de integración, podemos decir que existe un orden de prelación de las normas para aplicarlas, digamos. Tenemos la ley en sentido amplio, después tenemos la costumbre, los principios de las leyes análogas y los principios generales del derecho. ¿Qué significa analogía? Analogía significa aplicar a un caso no previsto una norma que se haya aplicado a otro caso semejante, siempre y cuando medie la misma razón para poder resolver ese caso concreto.
Y en cuanto a los principios generales del derecho, podemos decir que son fuente material, que da el intérprete el contenido de esa norma, y que para poder definir lo que establece el significado de los principios generales del derecho, hay varias corrientes, y entre ellas tenemos dos principales, como por ejemplo la interpretación positivista o histórica y la interpretación jus naturalista. Deben tener en cuenta, alumnos, que estos videos o esta interpretación, digamos, de lo que serían las normas, perdón, lo que serían la unidad, deben ser ampliadas con la bibliografía a utilizar establecida en el programa.